Entrevista en TV Noticias. Continuamos con más de TV Noticias, primera emisión por la señal de televisión Buenavita. Y vamos al primer enlace telemático de la mañana. Nos acompaña el magíster Bernie Jácome. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, a quien saludamos. Estimado magíster, muy buenos días. Por favor, ¿nos confirma? ¿Receta bien la señal? Sí, ¿qué tal? Un gusto. Buenos días, Paul. Un gusto estar ahí con ustedes y gracias por la invitación. Magíster, el observatorio realiza un trabajo de investigación dirigido al sector pesquero artesanal de Manta y Portoviejo. ¿Orientado en qué tema? Sí, bueno, Paul, informarte que estamos desde la Universidad San Gregorio de Portoviejo activando nuestro observatorio desde el año 2017 a raíz de algunos convenios que hemos firmado, sobre todo con ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Nos hemos encargado de revisar algunos temas relacionados con el comercio, relacionados con la resiliencia en Manabí, luego del terremoto y también luego de la pandemia. Y específicamente nuestro tercer informe, ya es nuestro tercer informe anual, digamos, corresponde al año 2021, trata específicamente sobre el sector pesquero de Portoviejo, de Manta y también de Portoviejo, analizando específicamente algunos factores que tienen que ver con la manera en cómo este sector tiene la posibilidad de reactivarse o no. En ese sentido, entonces, hemos analizado el acceso a crédito y financiamiento, el fortalecimiento que tienen nuestros pescadores en cuanto a las cadenas productivas y el grado de cooperación entre instituciones que van apoyando a este sector. ¿Y hay conclusiones al momento? Por supuesto. Llegamos a algunas conclusiones interesantes. Básicamente nosotros como academia hacemos un análisis entre comillas académico, ¿no? Pero la idea es que esta información, esta data que tenemos actualmente sirva para que las organizaciones tengan un dato fuerte, un dato duro para poder hacer incidencia en las organizaciones políticas o públicas como tal. La resiliencia nosotros la hemos medido en función de estos tres factores que te estaba indicando, y en general podemos decir que el sector productivo artesanal tiene una resiliencia, es decir, una capacidad de poder reactivarse de apenas el 46.35%, es decir, una resiliencia media y más bien bordeando hacia la resiliencia baja, porque la resiliencia media nosotros la medimos entre el 40 y el 60%, ¿verdad? Es decir, 46 está un poquito cerca del nivel más bajo, ¿no? de la resiliencia baja. Entonces, este es el resultado que hemos obtenido porque, por ejemplo, uno de los factores más complicados que tiene actualmente el sector artesanal pesquero es el acceso a crédito. El acceso a crédito, que nosotros lo medimos asimismo con otras tres variables más, nos indica de que sobre todo el sector pesquero artesanal no tiene un conocimiento cierto de cuáles son las líneas de crédito a las cuales pueden acceder ellos de manera más segura. Fíjate, por ejemplo, el caso de ahorita, hay una nueva oferta del gobierno en cuanto a créditos al 1% durante un plazo máximo de 30 años, pero por ejemplo, de las cosas que nosotros investigamos, los pescadores artesanales pensaban que ese 1% era un 1% mensual, ¿verdad? O un 1% diario, tal vez en algunos casos, porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, al acceder al crédito del chulco, entre comillas. Entonces, este tipo de cosas que todavía no están claras en nuestro sector artesanal, hay que inducirlo un poquito más, tratar de darle mayor información de cuáles son las condiciones que debe tener. Entonces, otro de los aspectos que analizamos es el tema de las cadenas productivas, es decir, cómo está toda la cadena de comercialización, de producción, etcétera. Nuestras cadenas productivas tienen una infraestructura que, digamos, está generando
que la intermediación, en este caso, pues que tiene una gran cadena de intermediación, ciertamente, pero la intermediación no está siendo justa con quienes hacen las labores pesqueras como tal. Bueno, eso pasa en realidad en casi todos los sectores de la economía primaria. Pero en el sector pesquero artesanal nosotros llegamos también a esta conclusión, y entonces en este sector ellos tienen el índice del 53.5% de resiliencia. Vuelvo y repito, resiliencia nosotros la medimos como la capacidad de poder reactivarse en función de un fenómeno que haya ocurrido. En este caso tenemos dos fenómenos que Manabí estaba enfrentando: el terremoto en el 2016 y la pandemia en el 2020. Claro, Bernie, y el trabajo que ustedes hicieron, esta investigación, ¿también identifica alternativas, posibles soluciones? Es decir, básicamente los números que nosotros entregamos es para dar a entender dónde está el meollo del asunto, ¿verdad? Y el meollo del asunto está básicamente en el grado de apoyo que deben recibir nuestros sectores por parte de quienes son responsables del desarrollo de este sector, en función de que, en función del grado de competitividad que debe agregar los sectores productivos al erario nacional. Fíjate tú que una de las cosas que tomábamos en cuenta también es el valor agregado bruto, el VAB, que genera nuestra provincia. Nuestra provincia en el año 2016 alcanzó un 6.5% del valor agregado bruto a nivel nacional, ubicándose más o menos entre los 5 o 6 primeros del Ecuador. En los mayores pues están en las ciudades más grandes. Pero este valor agregado bruto ha venido decreciendo de manera paulatina desde el año 2016. Y actualmente nos encontramos en 2019 estábamos en el 5.8. Eso significa que este decrecimiento lo que nos indica es que Manabí, a pesar de todas las, digamos, de las medidas que se pudieron adoptar luego del terremoto, no ha terminado de reactivarse. No ha sido suficiente todas las medidas que se han realizado. En el 2016 ciertamente tuvimos un ascenso por la ingente inversión que se hizo en ese año respecto al 2015, que estábamos por ahí por el 6.1%, ¿verdad? Y llegamos al final del 2016 llegamos al 6.5%, o sea, subimos unos 4 décimos. Pero de ahí en adelante ha sido un descenso paulatino y no ha habido, digamos, la reactivación que nosotros necesitamos, específicamente en el sector pesquero artesanal, que es una de las fundamentales fuentes de ingreso para el erario nacional y también para el desarrollo productivo de nuestra provincia. Bernie, toda esta información está disponible, ustedes como observatorio, como universidad, ¿la han liberado también? Sí, por supuesto. Bueno, te cuento que es casi que una primicia para Televisión Manabita, porque es un documento que acaba de salir de la editorial. Tenemos alrededor de 57 páginas con gráficos estadísticos, con la explicación de cómo sacamos la información, de toda la investigación que se hizo. Y está publicada en nuestra plataforma web que se llama www.comunidadresiliente.com. Esta es la plataforma. Nosotros igual queremos hacer llegar a todos los medios de comunicación el documento para que sea compartido, analizado, tomado como referencia incluso para algunos otros entrevistados que pudieran tener respecto a temas económicos, respecto a temas, en este caso, de la pesca artesanal, etcétera, ¿no? Nos gustaría, es decir, vamos a ser partícipes también a los medios de comunicación de toda esta información para que los tenga también como fuente de consulta. Estimado Bernie, te agradecemos y te tomamos la palabra. Vamos a estar pendientes también porque realmente hablábamos siempre de la pesca como soporte económico de la provincia, pero también en estos últimos años hemos visto con mucha preocupación el declive de esta actividad, sobre todo la artesanal, que fue el objeto de este estudio del observatorio. Bernie, felicitarlos por este aporte y desearles un feliz resto de día. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Que estén bien. Saludos a todos.